Buenas noches, decía un cordial saludo. Primero que nada, confírmenme si se escucha bien y de Yo lo paso un escucho un poco bajo, profe, la verdad. poquito bajo. Vamos a ver. Que tal vez lo que debo hacer es acercar un poquito la compu. Bueno, ahora mejor o no. Sí, mucho mejor. Ok. Bien, bueno, como ustedes ya saben, esta es la cuarta tutoría, la cuarta y final tutoría del curso de lenguaje y realidad social. Ya para la próxima semana se estaría habilitando el espacio para la entrega del proyecto número 3, que ya sería el proyecto final, cuyo valor es de 3,5%. Se supone que en los anteriores días ustedes han recibido información sobre las calificaciones y también pueden valorar el promedio que llevan hasta ahora desde el entorno estudiantil, ¿verdad? Desde ¿cómo llaman las plataformas de registro? Se conectan a ese espacio que ustedes tienen para visualizar las notas, entonces desde ahí pueden eh, visualizar cómo van las calificaciones. Bien, recuerden también, como les decía la semana pasada, que este proyecto contempla dos capítulos, ¿verdad? Entonces el capítulo 3 y el capítulo 4, por lo que ¿verdad? Probablemente se van a abordar un poquito más de contenidos, ¿verdad? Es probable, por la, digamos, envergadura o la densidad de los capítulos de estudio. Eh, Bien, como ustedes han visto, ¿verdad? A lo largo de la lectura de la unidad didáctica, cada uno de los capítulos tiene una relación con los anteriores. Y el capítulo 4 lo que hace es un cierre, ¿verdad? Con respecto a al tema del lenguaje, pero a través ya de ese enfoque del lenguaje como una herramienta de transformación social desde el pensamiento creativo, que es es un ejemplo del pensamiento divergente. Hemos visto también diferencias entre lo que sería el realismo crítico y el realismo ingenuo, que tienen que ver muchísimo también con esa oposición entre los usos distintos del lenguaje, ¿verdad? Porque si recordamos la metáfora de la caverna, la proyección de la realidad era una ficción de otros, ¿verdad? Era el discurso de otros. El uso de un lenguaje, por ejemplo, para fomentar o mantener sistemas opresivos, para destacar que hay una realidad inalterable, tiene mucho que ver con la aceptación de forma ingenua de la realidad. Pero como sabemos, esto es una como de las conclusiones más importantes de la unidad didáctica del curso. El lenguaje se transforma continuamente, ¿verdad? No es, a pesar de que tiene cierta noción, cierta estabilidad, ¿verdad? En cuanto a la asociación de significados, ¿verdad? Lo cierto del caso es que es una herramienta que transforma continuamente, que se transforma continuamente y que transforma además aspectos de la realidad social. Por lo que eso que nosotros entendemos como realidad social, pues puede cambiar, ¿verdad? Depende mucho de los usos transformadores que hagamos del lenguaje. Bien, vamos a compartir aquí. Muy puñado que se me hizo la opción de share. Aquí está. Eh, Vamos a ver cuál era el que tenía. Creo que es este. Vamos a ver dos pizarritos que resumen un poco esa relación conceptual, ¿verdad? Y posteriormente vamos a ver algunos ejemplos de literatura o el arte, ¿verdad? Del uso del pensamiento divergente en contraste con el pensamiento convergente para ir entrelazando pues algunas cositas, ¿verdad? Eh, como les decía, hemos visto desde el principio, ¿verdad? Que la construcción de la realidad parte del uso del lenguaje, ¿verdad? El uso del lenguaje en sus distintas variantes, desde sus diferentes códigos, es la materia prima que construye la realidad social. Y como hemos visto a lo largo de este estudio de la unidad didáctica, una unidad didáctica muy densa además, eso que entendemos por realidad social se compone de distintos tipos de fenómenos, lo que supone que
a ver que la realidad humana, que el ser humano, parte, digamos, por lo menos de dos dimensiones, ¿verdad? Una dimensión natural que tiene que ver con, ¿verdad? Con nuestra asociación directa con la naturaleza, los procesos orgánicos, biológicos, de los que formamos parte indefectiblemente, y además una realidad cultural, ¿verdad? O sociocultural. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fenómenos subjetivos e intersubjetivos, estos tienen un peso muy, muy importante, ¿verdad? Dentro de la construcción de la realidad social, pero se agrupan, ¿verdad? Se conforman dentro de esa dimensión sociocultural del ser humano, que es una naturaleza adicional, ¿verdad? Nuestra naturaleza es más compleja, podríamos decirlo, comparada con la de otros seres vivos, porque no solamente nos valemos de la interpretación, ¿verdad? Del espacio físico natural, sino que hemos asignado otros significados a estos espacios y hemos complejizado las cosas a través de distintas abstracciones, de distintas narrativas, de distintas apreciaciones, emociones, etcétera, que han hecho de la realidad social pues una noción muy diversa, ¿verdad? Como decíamos desde el principio, complicada de definir, ¿verdad? No, no hay una ecuación, ¿verdad?, que defina lo que es la realidad social. Lo que hay son discursos que intentan darle una significación para tener, digamos, cierto poder. Eh, y aquí es donde hablamos, por ejemplo, de la contraposición del discurso dominante, ¿verdad? O el discurso hegemónico con discursos periféricos, ¿verdad? O contraculturales, ¿verdad? Que continuamente están en oposición, ¿verdad? Porque si esta realidad social es compleja y, ¿verdad?, en ella subsisten y prevalecen sistemas de significación muy diversos, pues no podemos pensar que, que sea unitaria la realidad, que sea, digamos, uniforme. Hay muchas que convergen dentro de una noción, digamos, limitada que tenemos. Esa noción limitada que tenemos digamos, la percibimos porque hay un orden, ¿verdad? Un orden social que hemos adaptado, al que nos hemos adaptado, perdón, a través de distintos aprendizajes que nos han inculcado desde nuestra integración al sistema social, ¿verdad? Nosotros reproducimos continuamente ese orden, o en algunos casos, ¿verdad?, también lo contradecimos o buscamos transformarlo. Lo cierto del caso es que para que exista esta noción, digamos, limitada, en el sentido de que pensamos que es una noción cerrada de la realidad, eh, es porque tenemos una noción del orden social, tenemos una noción de cuáles son las normas que componen ese sistema, qué roles han sido asignados de acuerdo con X, Y, Z contextos, qué tipo de jerarquías existen dentro de distintos contextos, ¿verdad? Habíamos hablado de eso, de que en el ámbito familiar hay distintas categorías, que en los trabajos también, a nivel macro, en las naciones también hay categorías, a nivel global también podemos percibir, digamos, distintas posiciones de distintos grupos humanos y de distintas organizaciones nacionales, etcétera. Y también hemos dicho que este orden social no podría mantenerse si no existieran sanciones, ¿verdad?, que garanticen el cumplimiento de las normas. Además, ¿verdad?, como habíamos dicho, este sistema ordenado, a ver, se reproduce continuamente a través del lenguaje, ¿verdad?, a través del discurso. Eh, no tendría sentido si no subsistiera, digamos, la repetición continua, por ejemplo, de sistemas de creencias que le dan esa estabilidad o que suponen esa base para que represente una realidad. Lo mismo con las nociones sociales de distintos actores, ¿verdad?, las representaciones sociales, eh, que se difunden a través de, por ejemplo, medios de comunicación, o que las conocemos a través de percepciones de otros. Lo que se dice, ¿verdad? Siempre es lo que se dice, igualmente, digamos, desde las familias, desde el contexto educativo, desde nuestros grupos de amigos, al punto, digamos, de que en algún momento, sobre todo en la etapa, digamos, adulta, nosotros o repetimos, digamos, o reproducimos esas nociones de las representaciones sociales, o establecemos nuevas, ¿verdad?
al integrarnos o al, por ejemplo, reconocer cierta ignorancia sobre sobre el conocimiento de estos grupos sociales, ¿verdad? Eh, lo mismo, ¿verdad? Este sistema ordenado no tendría ningún sentido si no hubiera un cuerpo de valores de cómo debe organizarse una sociedad, que estaría asociado, por ejemplo, con las ideologías, ¿verdad? Cómo debe estar organizada una sociedad, qué tipo de valores son los que deben servir como fundamento, ¿verdad? De ese grupo humano. ¿Qué se debe hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son, por ejemplo, los índices de progreso, ¿verdad? Que ya ahí estamos entrando directamente con una ideología este, aliada, por ejemplo, al capitalismo de orden neoliberal. ¿Cuáles son los signos del progreso? ¿Cuál es la importancia del trabajo? ¿Verdad? ¿Qué se piensa sobre la estructura familiar? ¿Cómo deben componerse las familias? Convergen una serie de discursos, ¿verdad? Que buscan darle sostén y validez a un discurso para que ese discurso tenga, digamos, la posibilidad de gobernar, ¿verdad? De establecerse dentro de un sistema, digamos, de poder que permitiría el ejercicio de distintas acciones para, ya sea el mantenimiento o la transformación del sistema social en el que se inscribe. Lo mismo los imaginarios colectivos, ¿verdad? Es necesario tener nociones de quiénes somos a nivel colectivo para que este sistema ordenado tenga sentido. Entonces habíamos hablado, por ejemplo, de que en Costa Rica y como en otros países habrán imaginarios colectivos. Esos imaginarios, ¿verdad? Tienen que ver, por ejemplo, con la blanquitud, ¿verdad? Que se piensa desde el siglo XIX que en Costa Rica prevalecen la etnia blanca, que somos descendientes directos de españoles, ¿verdad? En contraste con otras naciones. Claramente eso es un mito, ¿verdad? Son imaginarios nacionales colectivos, pero son discursos que han fundado la idea de nación y que han dado un significado, un sentido a esa idea de orden social, que de una u otra forma hemos repetido hasta la actualidad. Pensemos también cómo los imaginarios nacionales se reproducen a través del deporte. Cada vez que juega la selección nacional, ¿verdad? Sentimos que hay una pertenencia, que hay un sentido de unidad, en este caso a través del deporte. Es más, los medios de comunicación nos involucran directamente y asumen que el equipo es el equipo de todos y que todos somos el equipo, cuestiones de ese tipo. ¿Verdad? Entonces todos estos aspectos forman, ¿verdad? Una idea de sistema ordenado, le dan una lógica, ¿verdad? O sea, hay una narrativa que determina cuáles son los valores, cuáles son los disvalores de ese orden. Claramente en oposición con otro tipo de discursos, ¿verdad? Porque cuando cuestionamos, por ejemplo, los imaginarios colectivos, cuando no nos sentimos representados, por ejemplo, por la CELI, ¿verdad? Cuando la ideología del progreso nos es enteramente cuestionable, qué sé yo, los valores del PIB, ¿verdad? Que son en realidad enteramente cuestionables, entonces ahí nos estamos desligando, por ejemplo, del discurso hegemónico, ¿verdad? Estamos cuestionándolo. De pronto pensamos, bueno, no, este no es el ejemplo de orden social que debería existir, ¿verdad? Entonces hay discursos divergentes, hay contraculturas, ¿verdad? Se establecen distintos grupos que se oponen directamente a los discursos con mayor poder, con mayor hegemonía. Y esto permite que haya una especie de batalla por la significación cultural, que es una batalla continua, ¿verdad? Todo grupo humano, casi que desde el principio de su historia, ¿verdad? En comunidad, ha presentado una serie de batallas por la significación cultural, ¿verdad? Es casi que indefectible en lo más mínimo, inclusive digamos en las clases, ¿verdad? En pequeños grupos humanos, también existe, digamos, este tipo de ¿cómo se llama? Que la palabra enfrentamiento me parece muy, muy grave, digamos, muy, muy pesada. Pues de batallas, digamos, de pequeñas luchas por la significación cultural, por decir qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, cuál es el modelo a seguir, cuál es el antimodelo, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, para X, Y, Z, objetivo. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Lo van recordando? Esto solo como para darle, ¿verdad? Un sentido
de unidad, de lógica a todo lo que hemos visto. Ahí si todo va bien, si quieren me regalan un like por ahí. Bien, entonces todo esto que hemos dicho nos recuerda la idea inicial, ¿verdad? Que como les decía es como una de las grandes conclusiones a las que llegamos en este curso. Y es entender que el lenguaje, ¿verdad? Siendo esa herramienta, siendo esa mediación que tenemos los seres humanos para comprender el mundo de afuera, puede usarse también como un instrumento de transformación social. O sea, podemos creer que este orden establecido ahí quedó, ¿verdad? Podemos ser realistas ingenuos, perdón, y decir, bueno, y sí, así es la cosa. Lo que nos representan es la realidad, no podemos cuestionarla, porque de ahí es así, es inalterable, podríamos decir. Y al decir eso, digamos, o al asumir esa posición, no tendríamos problema, digamos, en utilizar el lenguaje como un recurso para reproducir sistemas de opresión, ¿verdad? Para, como llama, validar nuevamente relaciones de otredad y utilizar, qué sé yo, prejuicios, estereotipos, lenguaje discriminatorio, entre otros recursos que desde el lenguaje, digamos, permiten que esa noción hegemónica se reproduzca, ¿verdad? Vean que es determinante que para que persista el orden social, quienes formamos parte de esa sociedad, utilicemos de forma ingenua el lenguaje, ¿verdad? O utilicemos el lenguaje como un instrumento, como dice aquí, de represión y reproducción hegemónica. Para quienes tienen el control o el poder y buscan que la proyección de esas imágenes, ¿verdad? En la caverna, en nuestra realidad, sigan siendo ejemplo de la realidad, requieren que nosotros sigamos siendo ingenuos, ¿verdad? Sigamos repitiendo patrones, no cuestionemos los mecanismos de visualización de esa realidad. Bien, aquí vean que también recordamos la oposición del realismo ingenuo y el realismo crítico, ¿verdad? Que también es determinante y se repite también a lo largo del texto de Amit. Eh, una posición, digamos, más crítica involucraría el reconocer que ese lenguaje que utilizamos, primero es una mediación ¿verdad? Hacia la realidad, no es la realidad como tal, no hay un reflejo, ¿verdad? De la realidad cuando yo utilizo un lenguaje, sino que yo me acerco, ¿verdad? A esa realidad. Es una construcción social. Todo lo que yo digo, todo lo que se use a través del lenguaje es una construcción, no es la realidad misma. No podemos llegar, digamos, a eso absoluto, digamos, que podría pensarse que es la realidad o que es la verdad. Entonces reconocer eso, ¿verdad? Y por ende reconocer que lo que nos proyectan las sombras, ¿verdad? De los poderosos en la caverna, es falso, ¿verdad? Y está proyectado de esa manera para garantizar el orden social. Entonces, al reconocer eso, eh, también podemos pensar que ese instrumento, que es el lenguaje, bien podría servir también para transformar, ¿verdad? Nuestra realidad. Y es así como podemos empezar a cuestionar todos estos discursos de poder, ¿verdad? De carácter dominante y establecer otros, ¿verdad? De construir esos y proponer de otra manera otros discursos desde el ejercicio de un pensamiento crítico y autónomo, ¿verdad? ¿Qué pienso sobre esto? ¿Es correcto? Digamos, las nociones, qué sé yo, discriminatorias, prejuiciosas, de otredad, que se dan desde distintos discursos o productos culturales, ¿verdad? Hay ya una motivación, una cualidad de profundizar más allá de lo que nos muestran. Pero algo tan común, digamos, o tan popular como las películas de superhéroes, podría ser ejemplo de, ¿verdad? El uso tal vez de un pensamiento crítico. Por ejemplo, ¿por qué los superhéroes, sobre todo ¿verdad? Los que conocemos más a fondo, que son los de Marvel y DC, eh, siempre, digamos, las representaciones de sus villanos siempre son como orientales, ¿verdad? O siempre son extremos del orden. Por ejemplo, en Batman, ¿verdad? El Joker es un extremo del orden porque es la locura, ¿verdad? Es el caos.
Bueno, y en las películas de Nolan es políticamente también un extremo porque es un personaje anarquista, mientras que Batman es quien mantiene el orden, pero es un orden, no es un orden cualquiera, ¿verdad? Es el orden de una tecnocracia, ¿verdad? Batman es un millonario, tecnócrata, tiene recursos suficientes para, inclusive sin ningún tipo de permiso, utilizar armamento militar con el objetivo, ¿verdad?, de garantizar ese orden, inclusive político, podríamos decir, ¿verdad?, que es el del progreso. Por favor, no me rayen la pizarrita. Digamos, en ese ejemplo podemos ver cómo se construyen, ¿verdad? Por ejemplo, los héroes y los villanos. Cómo en este caso hay un lenguaje, digamos, cinematográfico que lo que hace es establecer contrastes, digamos, muy distantes entre personajes heroicos y personajes este, villanos. Y bueno, hay que ver otros, ¿verdad? Por ejemplo, en Iron Man los personajes vienen de Rusia o vienen de otros lados, ¿verdad? Que no son Estados Unidos. Y también política e ideológicamente se contrastan, ¿verdad? Se diferencian radicalmente de los héroes. Entonces, ¿qué tipo de discurso, por ejemplo, nos vende las películas de Marvel y de DC? O nos vende en general Hollywood, si no es el discurso que valida un sistema ideológico y político dominante, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Esa, digamos, crítica que podríamos hacerle a las películas de superhéroes podría ser un ejemplo de cómo usar el lenguaje como instrumento de transformación, ¿verdad? Social, al cuestionar otros discursos, digamos, hegemónicos o de poder. Bien, como viene ahí, uno, como les decía, representa el realismo ingenuo y el otro representa el realismo crítico. Vamos a ver. Bien. Ok, ya entrando un poquito de lleno con los temas del capítulo 4, la inteligencia también es otro discurso, ¿verdad? Que de pronto no nos habíamos cuestionado, ¿verdad? A mí me sucedió, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar esta materia, ¿verdad? Y cuando empecé, digamos, en la universidad, no tenía, digamos, ningún cuestionamiento sobre las nociones de inteligencia. Ahí es claro, ¿verdad? Cuando leemos el capítulo 4 que también es una construcción, ¿verdad? No hay un solo modelo de persona inteligente. La inteligencia es también una construcción discursiva. Creemos que las personas inteligentes solamente son aquellas que tienen, por ejemplo, habilidades en la parte lógico-matemática o que tienen habilidades en la parte verbal. Sobre todo, creo yo, en la parte, digamos, lógico-matemática. Hay una noción de inteligencia del genio, digamos, eh, que, que es muy bueno, digamos, en los números, en las matemáticas. Y últimamente también verán, en la informática. Entonces vean que es un concepto problemático, este, también digno de, ¿verdad? De, ¿cómo se llama? De cuestionar. Y esto lo podemos ver también en la teoría de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Cómo no podemos hablar solamente de un solo tipo de inteligencia, sino que existen diversidad de formas de ser inteligente y que las características de la inteligencia no se reducen, digamos, a habilidades técnicas, como se pudo haber pensado desde la creación de esto que se llamaba el coeficiente intelectual, ¿verdad? Que es una marca un poquito odiosa para jerarquizar, ¿verdad? Establecer diferencias en su momento entre distintos estudiantes, ¿verdad? Eh, entonces vean también lo problemático del origen del mismo concepto del coeficiente intelectual. Eh, Bien, aquí por ejemplo vemos que desde la unidad didáctica, los rasgos de la inteligencia pueden tener que ver más bien con la adaptabilidad, ¿verdad? Con el uso del pensamiento crítico, con la resolución de problemas, con las habilidades comunicativas, ¿verdad? Los espacios humanos son espacios complejos, han sido espacios complejos siempre, y la inteligencia puede tener más bien que ver con de qué manera nosotros podemos dinamizar, operar, buscar relaciones de bienestar mutuo con otros.
a partir de este tipo de rasgos, ¿verdad? De qué manera podemos adaptarnos a un sistema que de pronto nos puede condicionar. Entonces, de qué manera podemos acordar, digamos, nuevas condiciones sobre ese sistema, o de qué manera nos podemos desenvolver, ¿verdad? En ese sistema, qué tipo de, qué sé yo, estrategias podemos optar eh, para tener un resultado positivo dentro de ese orden, ¿verdad? En el que nos tenemos que desarrollar. De igual forma, ¿verdad? El pensamiento crítico es no quedarse solamente, ¿verdad?, como esclavo de la caverna, sino salir de ahí, cuestionar las sombras que nos proyectan y de igual forma que ese pensamiento crítico tenga un fin social, ¿verdad? Un fin de beneficio mutuo, humano, de bienestar. Bien, entre las otras características que ustedes ven, que se ligan directamente con lo que en la actualidad llaman las habilidades blandas, ¿verdad? No sé si han escuchado de eso, pero hay una relación directa también con esto llamado las habilidades blandas. ¿A qué se contrapone, ¿verdad? Esta noción de inteligencia desde la unidad didáctica? Bueno, a esto que entendemos por fijeza funcional, que es todo lo contrario, ¿verdad? Es una forma, son estructuras de pensamiento o los llamados esquemas, ¿verdad?, que ustedes trabajaron en el pasado proyecto, que no tienen, o sea, que tienen mucha rigidez, que están muy limitados y que ante una situación que requiera, por ejemplo, adaptabilidad o que requiera salirse, digamos, del molde, o resolver algún tipo de problema, pues no funciona porque ese rasgo de fijeza funcional no nos permite, digamos, buscar otra alternativa. La fijeza funcional puede igualmente ser representada en la caverna, ¿verdad?, como un espacio cerrado, que nosotros creemos que es cerrado, ¿verdad?, pero que en realidad tiene aperturas distintas, ¿verdad? Cuando se reconoce, digamos, ese tipo de aperturas distintas, por ejemplo la caverna, pensemos en la caverna como la fijeza funcional, al reconocer esas fisuras, ¿verdad?, o esos caminos escondidos, eh, estamos adoptando tal vez una actitud que tiene que ver más con la inteligencia que con la fijeza funcional. La fijeza funcional, como ustedes también vieron, se relaciona directamente con el realismo ingenuo porque pues reitera, repite, ¿verdad?, los mismos mecanismos. Si ese es un esquema cerrado, pues lo que hace es continuamente seguir el esquema cerrado, ¿verdad? Bien, también, ¿verdad?, cuando se habla del concepto de inteligencia clásico, tradicional, ¿verdad?, que excluye otra serie de inteligencias, se opone o establece, digamos, una oposición también un poquito radical entre lo que sería el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. ¿Verdad? El pensamiento divergente, como ustedes vieron, tiene que ver con el pensamiento creativo, ¿verdad? El lenguaje no es un producto cerrado, como estamos viendo, ¿verdad? Cuando entendemos que es un recurso para transformar la realidad social, estamos entendiendo que las distintas significaciones que tenemos pueden ser otras, ¿verdad?, a través del lenguaje. Reconocer eso implica también utilizar ese recurso del lenguaje de una forma diferente, dar cuenta de que son posibles, ¿verdad?, otras significaciones, que podemos jugar con el lenguaje y producir nuevos significados, nuevas formas de entender la realidad o de crear, digamos, el mundo en el que vivimos. Siempre desde una posición, ¿verdad?, humanista, porque este es un curso de humanidades. Eh, Eso ha sido, digamos, radicalmente contrapuesto desde la noción clásica de la inteligencia, ¿verdad? Porque la inteligencia, como decíamos, tiene que ver más con bueno, el concepto clásico tenía que ver más con un pensamiento divergente, ¿verdad? Tecnificado de cierta forma. Mientras que el pensamiento creativo lo que hace es salirse del molde, ¿verdad? Y de igual forma, ¿verdad?, el pensamiento creativo tiene que ver con el realismo crítico, porque, ¿verdad?, en esa estructura que tenemos todos, ¿verdad?, desde un principio por los aprendizajes sociales, la creatividad lo que hace es determinar o desarrollar, ¿verdad?, nuevos caminos, ¿verdad?, nuevas aperturas, nuevas fisuras de ese esquema y crear nuevos continuamente. De ahí que la literatura sea uno de los ejemplos, ¿verdad?,
del pensamiento creativo y por ende del pensamiento divergente. Porque la literatura per se es un ejercicio de experimentación con el lenguaje, ¿verdad? Da cuenta de la ambigüedad que tienen las palabras y de cómo podemos expresar diversas cosas a través de diversos tipos de estructuras, de distintas narrativas, desde distintos contextos, etcétera. ¿Verdad? Es un ejercicio plurisignificativo per se. Por eso es un arte, ¿verdad? Porque la literatura da cuenta que el lenguaje no se ajusta solamente a las estructuras, digamos, cotidianas, básicas, sino que tiene la posibilidad de ser diverso también. Entonces vean que así como una especie de idea de cierre, ¿verdad? Con respecto a la literatura, esta representa una revolución permanente del lenguaje. Nunca se está diciendo lo mismo desde la literatura. El principio, digamos, de la buena literatura, porque hay libros que más o menos, ¿cómo se llama eso? Experimentar continuamente con el lenguaje, dar cuenta de que se puede transformar continuamente el sistema de significados al que pertenecemos. Bien, ¿tienen alguna duda por ahora? ¿Cómo vamos? Todo bien, perfecto. Bien, entonces vean que inclusive los productos culturales, vea, cuando hablamos de productos culturales, nos referimos a películas, a libros, ¿verdad? Novelas, cuentos, poesía, cómics, ¿cómo se llama? Álbumes musicales, tejidos inclusive, ¿verdad? Productos culturales implican o involucran distintas manifestaciones artísticas y culturales de distintos grupos humanos. Inclusive en estos espacios, ¿verdad? Que en muchos casos podríamos reconocer como del mero entretenimiento, hay una inclusión de un discurso dominante, ¿verdad? O de un sistema de creencias ideológico. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de la cultura dominante. En otros casos, pues el sistema, digamos, de creencias se puede contrarrestar, digamos, con la cultura dominante. Pero inclusive en lo más superficial que nos parezca, ¿verdad? Hay un sistema de creencias que puede pertenecer, digamos, a un tipo de cultura, un tipo de discurso. Pensemos otra vez en las películas de superhéroes, pero algo que de pronto puede ser mero entretenimiento, como Deadpool and Wolverine, ¿verdad? O alguna de esas películas, o como el Capitán América. En realidad subsiste, ¿verdad? En estos productos culturales una narrativa, ¿verdad? Asociada con una cultura, en este caso claramente dominante, ¿verdad? Aunque el discurso de Hollywood lo que hace es, como decíamos, reproducir la validez o el carácter de verdad de un sistema de valores perteneciente en ese caso a lo que es Estados Unidos o a lo que es el capitalismo. Mientras que hay otros productos culturales entendidos como interferencia cultural o el culture jamming que se llama en la unidad didáctica, que lo que busca es contrarrestar, ¿verdad? Darle la vuelta o cuestionar ¿verdad? O problematizar esos discursos hegemónicos que tienen más preponderancia o que tienen más difusión por su poder, ¿verdad? Por su poder de inversión, ¿verdad? Económico. Vean entonces que hay una cultura dominante que siempre va a reproducir el statu quo y hay culturas alternativas que van a estar distanciadas, ¿verdad? De ese sistema de reproducción dominante y que en su ejercicio de producción lo que van a hacer es cuestionar esos estándares, ¿verdad? Esa producción, digamos, de pseudo individualidades particulares del mercado y desde la industria cultural. Porque los libros, todo esto que dijimos, ¿verdad? Que se entiende por productos culturales, todo ello pertenece también a una industria cultural. Vean, por ejemplo, que algo también que podría ser mero entretenimiento, como estos programas, creo que ya no los dan, como estos programas que se daban en Canal 7, de Juan Vainas y Chivolo, ¿verdad?
o el personaje de Michael Jordan, ¿verdad? De la media docena. Inclusive esos programas que pareciera ser nada más, ¿verdad? De comedia o de entretenimiento, también eran reproductores de una idea del statu quo, ¿verdad? Nada más hay que ver de qué manera representan a los campesinos, ¿verdad? Los representan como personajes tontos, se ridiculizan, ¿verdad? Hay un ejercicio también de poder ahí que ya es muy viejo, ¿verdad? Porque esta representación viene del siglo XIX, pero que reproduce pues nociones de poder, ¿verdad? Inclusive de clase. Y se adscribe, digamos, a una cultura dominante porque es algo que todavía se consume, ¿verdad? Entonces, eso yo lo incluiría aquí, ¿verdad? Como parte de una cultura dominante en el caso nuestro, ¿verdad? De lo que se ha visto en el país. Claramente, ¿verdad? En los dos hay un trato diferenciado del lenguaje y de los temas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hablábamos de películas de superhéroes de Hollywood, pero si ustedes ven una película de la India que se llama RRR, de pronto esta, a pesar de que en la India hay también muchísimos recursos, ¿verdad? Para hacer películas, hay toda una industria cultural al respecto. En esa película, de pronto yo diría que sí puede, digamos, enmarcarse como un producto cuestionador, ¿verdad? De los estándares. Hay un carácter crítico, ¿verdad? En ella. La exposición de una época histórica que vivieron los ciudadanos de la India con respecto a sus conquistadores, que eran los británicos. Es una película además que involucra mitos del Ramayana. ¿Verdad? Hay también como un ejercicio ahí de enaltecer la identidad cultural propia frente a la foránea, ¿verdad? Y la foránea en este caso es lo que viene del discurso dominante, o sea, de los británicos. Y ahí de rebote también de Hollywood, ¿verdad? Algo interesante es que son películas de superhéroes, ¿verdad? La película RRR es una película que podríamos decir trata sobre dos superhéroes, ¿verdad? Pero la construcción de esos superhéroes es completamente diferente, ¿verdad? A la construcción de superhéroes de Hollywood, ¿verdad? De Marvel, DC. No reproducen ese mismo sistema ideológico o ese mismo sistema de creencias. Todo lo contrario, lo que hacen es cuestionar, digamos, desde su propia construcción al sistema dominante. Pues lo pueden ver, está en Netflix, y no sé si está en YouTube también. Por lo menos hay extractos en YouTube, yo sé. Bien, ¿tienen alguna consulta con esto? Por lo pronto, ¿cómo van? Todo bien, bro. ¿Todo bien? Ok. Ok, vamos a ver. ¿Dónde estaba el otro material? Ok, aquí recapitulando un poquito las cositas que hemos estado hablando. Entonces, ¿verdad? La creatividad tiene que ver con lo lúdico, tiene que ver con el juego. De qué manera establecemos relaciones lúdicas de juego, ¿verdad? Perdón, con el lenguaje. Es un ejercicio de exploración, ¿verdad? Es eso que no va a hacer la IA. De hecho, ya que estamos hablando de la inteligencia, también sería propicio cuestionar, ¿verdad? Si la IA en realidad es una inteligencia. O sea, ¿qué es lo que hace la tecnología de la IA que podría entenderse como inteligencia? Es la misma inteligencia que tienen los seres humanos. La IA puede adaptarse o simplemente sigue órdenes, ¿verdad? Sigue los prompts o las instrucciones que le dan sus usuarios. Bueno, eso fue como un paréntesis. Bien, la creatividad tiene que ver con esos aspectos, con el juego, con la exploración, con la inteligencia. Desde la creatividad se activan procesos cerebrales básicos, ¿verdad? Como lo sería la curiosidad, la motivación, este, la atención, ¿verdad? Casi que el proceso de aprendizaje de cualquier persona tiene que ver también con un carácter ¿verdad? Con la creatividad.
de qué manera resolvemos. Si hay algún problema, qué sé yo, para entender estas ecuaciones o demás, cuál es la estrategia, digamos, que podríamos producir desde el pensamiento también creativo para resolver problemas. ¿Verdad? No tiene que ver exclusivamente con el arte, ¿verdad? Sino también con las maneras en que se resuelven problemas. Entonces es un aspecto que está también ligado, ¿verdad? Directamente con las características definidas de inteligencia que aportaba la unidad didáctica. Bien, hay un enfoque desde el pensamiento creativo en aquello que podría ser y no en lo dado, ¿verdad? Lo dado no es de interés, ¿verdad? No es de aceptación directa de parte del pensamiento creativo, ¿verdad? Todo lo contrario, es como lo dado, ok, lo deconstruimos, lo deconstruimos, hacemos otra cosa, se podría hacer algo diferente con respecto a esto que tenemos. Eso es lo que marca el pensamiento creativo, ¿verdad? Eh, entre la realidad y lo factible, entre lo establecido y lo irreal y lo posible, ¿verdad? El pensamiento creativo lo que hace es enfocarse sobre todo en lo irreal posible, ¿verdad? No, digamos, destaca o se basa en lo factible, ¿verdad? En los hechos, en los que vive, en el modelo, digamos, de orden, de uso hegemónico del lenguaje, pero y a partir de eso, pues busca otro tipo de alternativas. Pues sí, la creatividad es rebelde, ¿verdad? Busca contraponerse al orden social, a las nociones tradicionales, y discrepa de un sistema de normas, ¿verdad? El lenguaje cotidiano es un lenguaje común, ¿verdad? Que funciona en la medida en que se adscriba a un sistema de normas también en la forma en la que hablamos. Cuando usamos el lenguaje de otra manera, eso se contrapone, ¿verdad? Al discurso tradicional o formal, ¿verdad? O más formal del lenguaje. Todo ello, ¿verdad? Converge en esto que definimos como pensamiento divergente y que se contrapone radicalmente al pensamiento convergente. Verá, converger es como acercarse en conjunto, digamos, al centro, ¿verdad? Es como adscribirse al centro. Mientras que divergir es todo lo contrario, es alejarse, digamos, del centro. Bien, es muy importante, ¿verdad? No solamente para el ejercicio y mantenimiento de la democracia, que exista un pensamiento creativo continuo, sino también para nuestro propio bienestar, ¿verdad? Porque como ustedes vieron en la unidad didáctica, esta es otra conclusión determinante, el discurso nos traspasa, o sea, somos animales narrativos, ¿verdad? Las narrativas no solamente son los productos culturales, también nosotros somos una narrativa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En constante transformación. Por eso en la misma unidad didáctica se menciona qué tan cuestionable es ¿verdad? El concepto de la identidad personal, ¿verdad? La identidad personal a veces se entiende como un constructo cerrado, ¿verdad? Algo que no va a salir de ahí, ¿verdad? Que debe mantenerse igualmente entre sus límites. Pero lo cierto del caso es que no puede ser así porque continuamente estamos experimentando nuevas cosas, ¿verdad? Y no podemos ser los mismos siempre. Entonces también la identidad personal de cada uno de nosotros bueno, está en constante transformación y es una narrativa a la que nosotros le damos sentido, ¿verdad? Somos, por decirlo así, desde de una frase un poco cliché, los autores o los escritores de nuestra propia historia, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene que ver el pensamiento divergente con el tema del bienestar, perdón, y con el tema también del pensamiento crítico y de los procesos afectivos activos, porque es a través de esas propias narrativas que nosotros nos damos sentido a nosotros mismos, ¿verdad? Bien, vamos a ver, tenemos por aquí. Ok, sí, bien, el lenguaje entonces, si es divergente, pues tiene que ver con la literatura. Es a partir de ese lenguaje divergente que se diversifica la experiencia subjetiva e intersubjetiva, ¿verdad? Salimos de los moldes. eh, y la literatura la podemos entender a través de esta noción, ¿verdad? Un poder creativo del lenguaje. Transforma relaciones convencionales del lenguaje y de los signos. Pasamos, digamos, de las
de las convenciones sociales establecidas. O sea, vamos más allá de la convención social sobre los significados del lenguaje. Ahorita, bueno, vamos, es más, voy a aprovechar para hacer un ejemplo de esto, o mostrar un ejemplo de cómo la literatura, este, primero es una herramienta que revoluciona constantemente el lenguaje, que no se ajusta, digamos, a las nociones preestablecidas del lenguaje, que busca nuevos significados, etcétera, por medio de unos textos que tengo acá. Vamos a ver. En un momento para ubicar. Ok, este es uno, ¿verdad? Es un poema de el escritor argentino Julio Cortázar, sobre todo conocido por los cuentos fantásticos, ¿verdad? Que él tiene, como Carta de una señorita en París, La noche boca arriba. Son cuentazos, excelentes cuentos. Tiene dos cuentarios que para mí son los mejores, son los de los primeros que él escribió. Uno se llama Bestiario y otro se llama Final de Juego. Sin embargo, creo yo que es más reconocido, o se le ha dado mayor valor a un texto que tiene, que llama Historia de Cronopios y Famas. En cuanto a los cuentos, en cuanto a novelas, el texto más reconocido es Rayuela. Verá que tiene mucho que ver con esto la experimentación con el lenguaje, porque Rayuela no es una novela convencional. Rayuela es una novela que ustedes pueden elegir cómo leer, porque desde el principio el autor nos muestra un tablero de dirección. Entonces el lector puede decidir si leer, digamos, de forma convencional la novela, es decir, así como leemos cualquier otra novela, ¿verdad? En el orden del libro, ¿cómo se llama? De izquierda a derecha, etcétera, hasta el final. O bien seguir el tablero de dirección, ¿verdad? Que le da y que ahí los capítulos están revueltos unos con otros y le dan otro tipo de significación al texto. ¿Verdad? Si en algún momento ustedes desean leer Rayuela, leanla dos veces, ¿verdad? Lean la manera en la que la novela se rige por el tablero de dirección y leanla también de la forma convencional, para que vean que son dos novelas diferentes. El escritor Julio Cortázar estaba muy interesado en esta idea revolucionaria del lenguaje, eh, y lo que hacía era justamente experimentar continuamente con él, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un poema que se llama el Zipper Sonnet, ¿verdad? O el soneto del zipper, por darle una traducción odiosa. ¿Qué es un zipper? ¿Quién me define un zipper? Pueden usar el micro, pueden escribir ahí en el chat. ¿Qué será un zipper? Y puede considerarse como una herramienta para unir extremos, no sé, ¿Cómo en qué objetos o como en qué cosas? de un lado de la tela a otro lado de la tela. Ok, está bien, muy bien. Ujú. Vean ustedes, bueno, ahí tenemos una buena definición. Y vean entonces ahora el texto. ¿Verdad? Hay que reconocer algunas cositas. Primero lo vamos a leer y después vamos a ver esos guiños, ¿verdad? Que el texto tiene. Voy a leerlo yo primero y después uno de ustedes tal vez puede participar. Dice así: de arriba abajo o bien de abajo arriba, este camino lleva hacia sí mismo, simulacro de cima ante el abismo, árbol que se levanta o se derriba. Quien en la alterna imagen lo conciba será el poeta de este paroxismo, en un amanecer de cataclismo, náufrago que a la arena al fin arriba, vanamente eludiendo su reflejo, antagonista de la simetría, para llegar hasta el dorado gajo, visionario amarrándose un espejo, obstinado hacedor de la poesía, de abajo arriba o bien de arriba abajo. ¿Ustedes cómo leen un poema? ¿Cuál es la forma tradicional de leer un poema? ¿Quién me dice?
¿Cuál es la forma tradicional, convencional de leer un poema? ¿Cómo se nos ha enseñado, digamos, a leer un poema? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo leen ustedes? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? ¿Empiezan por la estrofa de arriba o por la de abajo? La de arriba. Se empieza por la de arriba, ¿verdad? Es como la norma, ¿verdad? La norma de la lectura de un poema. Bueno, lo que hace este poema es cuestionar completamente eso, porque el Zipper Sonnet se puede leer también de abajo a arriba, ¿verdad? ¿Cómo leeríamos el poema de abajo a arriba? ¿Quién me ayuda a leerlo de abajo a arriba? Yo ya lo leí de arriba a abajo. ¿Quién lo lee de abajo a arriba? Tal vez la compañera Paula. O quien quisiera participar. Está Kaylin, Juan Pablo, Jensi. ¿Alguien quisiera leerlo de abajo a arriba? Dele, profe, para participar un Ok, rato. está bien. Ya digo, porque es que se me... Ya, de abajo arriba, bien de arriba abajo, obstinado hacedor de poesía, visionario amarrándose a un espejo para llegar hasta el dorado gajo, antagonista de la simetría, vanamente eludiendo su reflejo, náufrago que a la arena al fin arriba en un amanecer de cataclismo. Será el poeta este para Paroximo quien en la alterna imagen lo conciba. Árbol que se levanta o se derriba, simulacro de cima ante abismo. Este camino lleva hacia sí mismo, de arriba abajo o bien de abajo arriba. Muy bien. Vean que desde el principio el texto nos da la clave de lectura, ¿verdad? Nos está diciendo que el poema se puede leer de arriba abajo o de abajo arriba, ¿verdad? Que no hay una norma para leer este poema o que no se sigue, digamos, la norma o la tradición de leer poemas que sería de arriba abajo. Y vean que la rima no se altera, ¿verdad? Él sigue siendo un soneto, ¿verdad? Sigue siendo un soneto, se sigue la misma métrica, y el sentido tampoco se altera. Y además es un poema como infinito, porque si ustedes se fijan, estos eran los detalles que les quería mencionar, el poema no tiene mayúscula y tampoco tiene un punto final, ¿verdad? Entonces se lee como de forma continua, ¿verdad? Si hacemos el ejercicio, que es un ejercicio lúdico, ¿verdad? Porque es un juego, o sea, es un poema lúdico, ¿verdad? Es también un poema que va de arriba abajo y de abajo arriba. Casi que jugando como con un zipper, ¿verdad? Por eso se llama el zipper sonnet. Porque el zipper hace ese movimiento, ¿verdad? Para cerrar o abrir este ¿cómo se llama? Qué sé yo, el zipper del pantalón o el zipper de la cartuchera, lo que sea. Entonces vean, este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo el lenguaje no se ajusta solamente a los parámetros ya establecidos, el lenguaje literario, sino que representa un continuo ejercicio, digamos, de revolución del lenguaje. Hay una experimentación aquí evidente con el lenguaje, con la noción teórica, inclusive conceptual de lo que es un poema. Y es por eso es tan genial, digamos, Julio Cortázar. Él tenía muy interiorizado eso, la revolución permanente del lenguaje. Bien, vamos a ver, este es otro ejemplo, ¿verdad? Estos son caligramas, ¿verdad? Son poemas que tienen que son poemas imágenes, ¿verdad? Esto lo puso
este, perdón, los caligramas a nivel latinoamericano tal vez más conocidos son los de Vicente Huidobro, ¿verdad? Quien fundó también un movimiento que se llama el creacionismo, ¿verdad? Este, aquí hay este es un caligrama, ¿verdad? Que se llama el helicóptero de la muerte, zumba y zumba, dejándonos el cráneo y el esqueleto temblorosos. ¿Cómo olvidar el tableteo de aquellas metralletas tartamudas arrasando con furia a los francotiradores apostados en las azoteas y los tejados de esos edificios cercanos a la Moneda? Memoria basural de imágenes para que embellecerte escribiendo versos en el aire, ¿verdad? También remite a un contexto de conflicto social en Chile, ¿verdad? Y vean ustedes que el poema en sí mismo es el helicóptero, ¿verdad? La imagen de un helicóptero. De esto hay bastantes, ¿verdad? Ustedes pueden poner en internet caligramas de Vicente Huidobro y ahí les van a aparecer varios ejemplos. Hay también un escritor que se llamaba Apollinaire que también tiene ejemplos de esto. Bien, ok, vamos a regresar a lo que teníamos antes para cerrar con ese material. Entonces vean que bueno, la literatura tiene un ligamen con el realismo crítico porque nos invita, ¿verdad?, a pensar fuera del lenguaje ya establecido o de las nociones tradicionales, ¿verdad?, o de orden ya establecidas desde el lenguaje. Acá el realismo crítico lo que hace es reconocer la arbitrariedad que caracteriza la realidad social, porque lo cierto del caso es que, como veíamos anteriormente, el signo, ¿verdad?, las relaciones de significado y significante que manejamos, que dominamos, es una relación arbitraria, ¿verdad? Simplemente las adoptamos para poder comunicarnos. El lenguaje literario eh, cuestiona, digamos, esa arbitrariedad, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo del Zipper Sonnet, pues ahí se cuestiona la arbitrariedad, por ejemplo, de cómo debe escribirse un poema, ¿verdad? O también el tema de las mayúsculas, de los puntos finales, ¿verdad?, no son importantes para efectos de ese poema, porque además su ausencia tiene un peso de sentido, ¿verdad? Es necesario que no estén ahí para que se lea, digamos, el poema como un poema infinito, ¿verdad? Casi. O el poema del juego de abrir y cerrar el zipper. No es único, ¿verdad?, los textos de Cortázar en este aspecto. Por ejemplo, en Costa Rica hay una novela que se llama El emperador Tertuliano y la legión de los superlimpios. Es una novela que no tiene ni una sola coma, ¿verdad?, ni un solo punto. Es una novela que lo que hace es reproducir, ¿verdad?, las distintas conversaciones, pensamientos, diálogos de personajes urbanos, ¿verdad?, costarricenses. Y lo que se genera es como una polifonía, ¿verdad? Es como escuchar a las distintas voces, ¿verdad?, interactuando, pero son voces tanto de las afueras, ¿verdad?, de los contextos en los que se inscriben los personajes, como voces internas, ¿verdad? Hay una canción de Coco Funca, ¿verdad?, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no recuerdo, pero sí hace alusión a esta novela precisamente, y ahí se juega un poquito con eso, ¿verdad? Es como ellos en la canción lo que hacen es como representar un bar y ahí se escuchan, digamos, todas las voces de las personas que están ahí. Un poco, digamos, simula lo que pasa en la novela, ¿verdad? Que es esa interacción entre distintas voces urbanas de distintos personajes, este, que, que no requieren, digamos, la puntuación precisamente por eso, porque están, ¿verdad?, involucradas entre sí. Bien, creo que se llama Super Limpios, la canción de Coco Funca. Está en un álbum que se llama el álbum de una película que nunca vas a ver o algo así. Lo pueden buscar también en YouTube si les interesa. Son canciones que costarricenses, ¿verdad?, todas de grupos musicales costarricenses que hablan sobre o que se basan en textos literarios igualmente costarricenses. Bien, ok, entonces hablamos de que la revolución permanente del lenguaje se opone
a lo que podríamos reconocer como una tiranía del lenguaje, ¿verdad? Por un lado sería esta renovación constante, ¿verdad?, de las percepciones, ¿verdad? Ya no, leyendo el sí personas no podemos percibir de la misma manera los poemas, ¿verdad? Ya sabemos que se pueden hacer poemas de formas diferentes. La revolución permanente del lenguaje se aleja, ¿verdad?, de lo común, de las expectativas, mientras que la tiranía, como dice aquí, la tiranía del lenguaje es una práctica de realismo ingenuo a través de un reconocimiento ingenuo de lo verdadero, ¿verdad?, desde lo dicho manifestado por el lenguaje. Un uso tiránico del lenguaje nunca hubiera pensado en hacer un sí persona, ¿verdad? Solamente desde el pensamiento divergente se puede visualizar un poema como el de Cortázar. Esta noción de tiranía del lenguaje se contrapone al realismo crítico, ¿verdad?, que más bien reconoce el carácter convencional y móvil del lenguaje y por ende lo transforma. Vamos a ver por acá. Ok. Bien, volviendo al concepto de inteligencia, ¿verdad? Decíamos que es un concepto tradicional basado en criterios convencionales, ¿verdad? Además, es muy difícil llegar a determinar la inteligencia, ¿verdad? No, en realidad no podemos diferenciar personas inteligentes o personas no inteligentes, porque cada uno tiene una combinación diferente de inteligencias, de capacidades que no podrían, digamos, definirlo como alguien no inteligente, ¿verdad? Por eso es un concepto también que puede utilizarse de forma discriminatoria, ¿verdad? Que fue establecido desde el coeficiente intelectual para generar diferencias, ¿verdad?, jerarquías entre los mismos seres humanos. Entonces, hay que pensar en eso, ¿verdad? Que no es como que igual, si soy bueno, no sé, dando discursos, soy muy inteligente, mientras que alguien que no, entonces no, ¿verdad? O si soy muy bueno resolviendo ecuaciones de, no sé, primer grado, eso quiere decir que soy inteligente, mientras que aquellos que no, entonces, ¿verdad?, no lo son, ¿verdad? Es muy difícil, digamos, determinar, si no improbable, ¿verdad?, determinar o caprichoso, ¿verdad?, el ejercicio de determinar la inteligencia, porque no se puede cuantificar, ¿verdad? No tenemos suficiente información, además, sobre cómo funciona el cerebro. O sea, lo que tenemos son aproximaciones pequeñas al conocimiento que tenemos los seres humanos en la actualidad sobre el cerebro. Y hay que reconocer que esos valores, ¿verdad?, que tradicionales que tenemos sobre la inteligencia, ¿verdad?, tienen además sus bases sociales y culturales, ¿verdad? Hay personas, digamos, que de acuerdo con la pertenencia a su clase social han tenido mejores oportunidades para desarrollar X, Y, Z habilidades. Entonces, ¿verdad?, tampoco es como una característica, es una característica natural si la pensamos desde las inteligencias múltiples, pero desde la noción clásica de inteligencia no podemos naturalizar, ¿verdad?, que alguien sea inteligente o no lo sea. Bien, la inteligencia es dinámica, no es estática, ¿verdad? Es algo que continuamente también está variando. El cerebro, ustedes saben que tiene un rasgo de plasticidad, ¿verdad? O sea que también se puede transformar de acuerdo con las necesidades que vayamos a tener, ¿verdad?, en nuestra vida. Y por tanto variará, ¿verdad?, las capacidades, o variarán, perdón, las capacidades que tengamos de acuerdo con la adaptación que debamos tener a ciertos o diferentes contextos. Son entonces, como dice acá, habilidades variadas para la vida: pensamiento crítico, comunicación, creatividad. Y bueno, todo esto que hablamos de la resolución de tareas, toma de decisiones, logro de metas. No es una característica que no sea estática, o sea, que no se mueva. La inteligencia es algo que continuamente se está desarrollando, además. O las distintas inteligencias, pues. Bien. También aquí hay otros rasgos, ¿verdad?, aparte de los que habíamos mencionado sobre las personas inteligentes. Es lo que propone la unidad didáctica. ¿Cómo son las personas inteligentes? Bueno, ya mencionamos que la adaptabilidad es un rasgo de inteligencia.
La curiosidad no solamente es un rasgo de inteligencia, sino que es un proceso cerebral básico para el aprendizaje. ¿Verdad? Eso que les decía yo al principio, hay por lo menos 4 procesos cerebrales básicos para el aprendizaje, que son ultra necesarios. ¿Verdad? Cualquier cosa que ustedes quieran aprender, a cocinar, a tocar guitarra, a hacer, como llaman, sus carreras, lo que sea, si quieren hacer poemas, etcétera. Todo eso tiene casi que un punto de partida que es la curiosidad, ¿verdad? Porque si a usted no le interesa algo, pues muy probablemente no vaya a ser bueno en eso porque de antemano no le interesa, ¿verdad? La curiosidad es un rasgo vital, digamos, para el aprendizaje y también, por ende, es un rasgo, ¿verdad? De inteligencia. Junto con ella, ¿verdad? Opera en la motivación, la atención, la memoria y otros más procesos que son determinantes para el aprendizaje. Pero la curiosidad es casi que un primer paso, ¿verdad? También un rasgo, ¿verdad? Las personas inteligentes son aquellas que reconocen de su propia ignorancia, o sea, por la misma realidad natural que tenemos los seres humanos, por la misma limitantes que tiene el cerebro humano, no podemos pensar que lo sepamos todo, ¿verdad? O que seamos buenos 100% en algo, ¿verdad? Siempre van a haber pues falencias, desconocimiento, etcétera. Entonces, a ver, reconocer eso es también un rasgo de inteligencia, ¿verdad? Que la realidad humana es así, ¿no? No podemos tener el conocimiento total. Bien, la mente abierta, ¿verdad? Entre comillas esto, que tiene mucho que ver con esa separación, con la fijeza funcional, ¿verdad? El tema del autocontrol, ¿verdad? No dejarse llevar por las emociones, por emociones fuertes, sino que reconocerlas, ¿verdad? Instaurar una narrativa, ¿verdad? Propia que siempre esté sujeta, ¿verdad? Al bienestar común, a la salud propia, etcétera. El tema de la empatía, ¿verdad? Es determinante, no solo para nosotros mismos, sino también para las sociedades a las que pertenecemos. También vean que aquí estas nociones se contraponen igualmente la fijeza funcional, que es ese sesgo cognitivo causado por la rigidez de esquemas mentales y pensamientos convencionales. Esto que no nos permite este tipo de desarrollo de características de la inteligencia porque está dominado por el discurso hegemónico dominante que nos invita a ser útiles en la medida en que no salimos, digamos, de ese esquema rígido de pensamientos convencionales, como dice acá. Bien, eh, bueno, hasta aquí cómo vamos. No sé si tienen alguna consulta, comentario. Bien, ok, perfecto. La teoría de Howard, si recuerdo bien el apellido del autor, de las inteligencias múltiples se contrapone en la noción tradicional de inteligencia, ¿verdad? Como ustedes vieron, ¿verdad? Entonces aquí ya no vamos a pensar solamente que la inteligencia es aquella que se ajusta a las capacidades verbales o a las capacidades lógico-matemáticas. Tampoco, ¿verdad? Podemos pensar que tengamos una única, ¿verdad? Inteligencia, sino que desde esta teoría eh, se propone que los seres humanos en realidad poseen distintas combinaciones de inteligencia, ¿verdad? Unas mejor desarrolladas que otras por distintos factores, ¿verdad? No es como por una cuestión de ADN, ¿verdad? Que está ahí, sino por la exigencia del contexto en el que vivimos, las experiencias, ¿verdad? Que tenemos que, a las que nos tenemos que pero que nos llegan y las, ¿cómo se llama? Los problemas que tenemos que resolver. Hay otras expresiones entonces de la inteligencia. Y ahorita vamos a ver un poco eso. Nomás pasemos de una vez con el tema de las inteligencias múltiples. Eh, ok, vamos a ver.
Bien, aquí entonces dice, ¿verdad? Las inteligencias múltiples son una visión alternativa, pluralista de la mente. Diversos potenciales, fortalezas y debilidades. No solamente dos, ¿verdad? Y sí, es el potencial psicobiológico común a todos los miembros de la especie humana que interactúa con la experiencia cultural, ¿verdad? Claramente. ¿Verdad? El desarrollo de las inteligencias depende mucho de las bases culturales, ¿verdad? Las experiencias que hayamos tenido, que vayamos a tener. Entonces vean que no solamente nos ajustamos a dos tipos de inteligencia, ya tenemos la inteligencia lingüística, tenemos la inteligencia corporal o cinética, ¿verdad? Esta es la que desarrollan, por ejemplo, los actores o ¿cómo se llama? La gente de danza, ¿verdad? La gente que baila, por todo digamos, el sistema comunicativo que debe desarrollar el cuerpo, ¿verdad? Es una inteligencia también. La inteligencia espacial, por ejemplo, la que tienen muy desarrollada los taxistas, ¿verdad? Las personas que conducen diariamente, porque, ¿verdad? Bueno, sí, perdón, porque necesitan conocer, ¿verdad? Los espacios en los que se desarrolla su trabajo, ¿verdad? Los caminos que pueden optar para llegar más rápido a aquel lugar, este, ¿cómo se llama? En qué lugares se desarrolla más la presa, ¿verdad? El tráfico, etcétera. Es una inteligencia espacial, ¿verdad? La inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, ¿verdad? El conocimiento de sí mismo o la relación que tenemos con otras personas, en el caso de la inteligencia interpersonal, la lógico-matemática, que es como una de las clásicas, la inteligencia musical, ¿verdad? Que se las trae también, la inteligencia naturalista, ¿verdad? Son distintas inteligencias, ¿verdad? Que podemos identificar y probablemente habrán otras, ¿verdad? Que podemos añadir, pero esto da cuenta pues de lo problemático que es el concepto de inteligencia, porque en nosotros pueden converger distintas de estas inteligencias, ¿verdad? Hay una combinación de ellas, unas mejor desarrolladas que otras por el mismo principio de flexibilidad que tiene el cerebro humano, ¿verdad? Por ejemplo, un taxista tendrá mayor desarrollo cerebral de su inteligencia espacial que en otros ámbitos, ¿verdad? Por la necesidad, por las experiencias que tiene continuamente. Ahí, ¿cómo se llama? Se me olvidaba ese principio también de... Es una característica del cerebro, ¿verdad? En la medida en que se desarrolla una parte del cerebro, en otros casos, pues no va a existir ese desarrollo porque no está sometido, digamos, a un hábito, una práctica. Esto funciona en todos los casos. No recuerdo el nombre técnico. Bien, igual, repitiendo aquí un poquito lo de la fijeza funcional, es el conocimiento convencional que impide nuevas comprensiones y razonamientos, ¿verdad? La racionalidad convencional opuesta a la racionalidad divergente, que es aquella que cuestiona lo aprendido, en la que se desaprende o se deconstruye lo que conocíamos y se modifica lo conocido. Todo esto, ¿verdad? En función de principios humanistas, ¿verdad? El bienestar común, del bienestar propio, etcétera. Bueno, aquí hablamos de la creatividad, que es una forma particular de resolver problemas, genera distintas respuestas correctas, ¿verdad? E igual en el tema de la literatura no es que haya una sola lectura, ¿verdad? Por ejemplo, la lectura que doy yo del poema Si Persone, pues será la que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Pero ustedes, ¿verdad? Pueden establecer otro tipo de lectura, porque el producto literario no es un producto cerrado. Vean, por ejemplo, igual la novela Rayuela. Rayuela es una novela que se puede leer de varias formas. Y la lectura que hagamos de una novela o de un texto literario va a ser muy diferente a la lectura que haga otra persona, ¿verdad? Inclusive nosotros mismos podemos tener lecturas diferentes de un texto según las etapas de nuestra vida, ¿verdad? Podemos haber leído Don Quijote de la Mancha en el colegio de una forma, haber tenido una percepción de esa novela por el contexto en el que estábamos, y esa lectura va a ser muy diferente a la que podemos tener en la actualidad, digamos con no sé cuántos años, con 20 resto de años o 30 resto de años, que si no la volvemos a leer a los 70, etcétera. Van a ser lecturas diferenciadas, lo mismo que con cualquier otro texto, ¿verdad?
Entonces, si no, la creatividad no da pie a establecer, ¿verdad?, nociones cerradas, no da pie a establecer respuestas correctas, todo lo contrario, hay diversidad de respuestas correctas. Eh, Produce respuestas originales fuera de las convenciones sociales, mientras que el concepto, ¿verdad?, clásico de la inteligencia se ajusta más al pensamiento convergente y está orientado más hacia lo convencional. Vamos a ver. Bien, de esto hablamos un poquito, ¿verdad? Tema de lo lúdico. Vean que el pensamiento divergente o el pensamiento creativo implica un movimiento transgresivo, ¿verdad? Porque es romper con lo establecido de la realidad, ¿verdad? Por eso la imagen del blog, ¿verdad?, que rompe ese muro que sería la realidad convencional. Es un movimiento establecido, ¿verdad? Perdón, un movimiento transgresivo contra lo dado y lo conocido. Se rompe, como dice acá, con la lógica adaptativa, diferenciando esta del pensamiento racional. Pero el pensamiento racional está ligado con el pensamiento convergente, con la inteligencia. Ver el tema de la lógica, el tema del discurso racional. Sin embargo, también hay toda una historia, ¿verdad?, del pensamiento racional, porque es el pensamiento de Occidente. Aquello que nos parece racional se opone a lo irracional, ¿verdad? Entonces habrán algunas prácticas, por ejemplo, culturales, que desde Occidente nos parecen irracionales. Entonces también, ¿verdad?, el pensamiento racional es un concepto cuestionable, porque establece pares binarios, ¿verdad?, porque marca relaciones de otredad. Era irracional, por ejemplo, que los indígenas, que los aztecas hicieran sacrificios humanos, ¿verdad? A ojos de Occidente esto era una práctica bárbara, era una práctica irracional. Eh, y por tanto, vean que también se establecía, tal vez surrepticiamente, una posición entre la inteligencia y lo que no, ¿verdad? Pero también es cuestionable, ¿verdad?, el tema del pensamiento racional, porque es igualmente una construcción humana, social, que valida el orden, ¿verdad? Aquello racional es lo que valida el orden. Volviendo al tema de Batman, ¿verdad? En Batman el héroe es el héroe racional, mientras que, perdón, el héroe es racional porque, ¿cómo se llama? Defiende un sistema racional, que es el sistema de las tecnologías, del progreso, etcétera. Mientras que lo irracional es el loco que quiere matar a todos, ¿verdad? O el loco que viene de Oriente, como el caso de Bane, ¿verdad? O de Ra's al Ghul, que vean que casual, ¿verdad? Son personajes orientales. De fondo ahí, ¿verdad?, como ya dijimos, hay un sistema de creencias que lo que busca es reproducir opuestos radicales. Bien, entonces la creatividad se aleja un poco de esto, ¿verdad? La creatividad dice, bueno, ¿cómo es eso? Que el discurso de la razón es un discurso cerrado, ¿no? ¿Verdad? Podemos jugar con el lenguaje y cuestionar qué es lo racional, ¿verdad? ¿Es racional leer un poema de arriba abajo? Y probablemente sí, porque la norma se ha establecido de esa manera y no lo hacemos de otra diferente. Hasta que viene alguien y ¿cómo se llama? Lo transforma la forma de lectura de un poema. En esta pintura de Peter Bruegel el Viejo hay un ejercicio creativo que está muy encriptado, ¿verdad? Es muy difícil de reconocer, pero tiene una razón, y es que en el periodo en el que se hizo esta pintura, se estaba viviendo una persecución desde la Iglesia Católica, ¿verdad? Era el periodo de la Inquisición, en donde la Iglesia lo que hacía era como identificar, ¿verdad?, los distintos pecadores y cómo se llama, aunque en realidad no era solo, digamos, los pecadores, sino que eran aquello que ponía en riesgo, digamos, el sistema, el orden también que representaba la Iglesia Católica en ese entonces, y lo que buscaban a través de la violencia, la tortura y la persecución era precisamente garantizar ese orden, era mantenerlo. En ese contexto se inscribe esta pintura, ¿verdad? Esta pintura parece ser un paisaje cualquiera, ¿verdad? Si vemos los elementos que hay en ella, pues no nos dicen, por ejemplo, no nos hablan de un riesgo, ¿verdad? O de un peligro, o de una crítica, digamos, hacia la Iglesia Católica. No lo vemos, ¿verdad? Porque es un paisaje, se ve lindo, ¿verdad? La gente pareciera que está contenta porque está jugando ahí en ese río congelado
Hay muchos niños, ¿verdad? En diferentes actividades, hay madres con sus niños, etcétera, ¿verdad? Estamos en invierno, andan unos pajarillos ahí, etcétera. Entonces pareciera ser solamente un paisaje, pero a través de recursos creativos, ¿verdad? Que lo que buscaban era encriptar, ¿verdad? Un discurso crítico, en este caso contra la Iglesia Católica, podemos ver que hay una asociación entre dos elementos. Ok, la pintura se llama Trampa para pájaros. Si vemos, ¿verdad? Perdón, dentro de la imagen, qué elementos tienen que ver con el título. Hacia el extremo, vamos a ver, esta es la derecha. Hacia el extremo derecho, eh, sin mucho protagonismo, ¿verdad? Hay como una tablita levantada con un palito, ¿verdad? De madera. Y cercana a ella hay varios cuervos, digamos, o zanatillos. Esa es la trampa para pájaros, ¿verdad? También, si reconocemos, ¿verdad? Ya a detalle, hay un hilo que conecta esa trampa a una casa, ¿verdad? Desde una ventana que está en negro. Y no sabemos, o sea, no reconocemos a nadie. Pero por la conexión que tiene el hilo con la trampa para pájaros, podemos pensar que hay alguien, ¿verdad? Atento a lo que está sucediendo en esta escena. No sé si se marca aquí, creo que no, pero estoy haciendo como una especie de círculo a la trampa de pájaros. Eh, bueno, hay un sujeto anónimo, ¿verdad? Que no reconocemos, no sabemos quién es, está en las sombras. Y es quien sujeta el hilo, ¿verdad? Para, en un eventual momento, atrapar a los pájaros que están ahí. Entonces aquí digamos que aquí podemos determinar una relación de riesgo, ¿verdad? En este caso para los pájaros, ¿verdad? Y esa relación de riesgo viene desde un extremo derecho, ¿verdad? Que es de este sujeto anónimo que está en las sombras, sujetando el hilo, que es casi invisible, ¿verdad? Para atrapar a estos inocentes pájaros. En esa misma línea podemos ver hacia el fondo, ¿verdad? Casi la iglesia, ¿verdad? Está el árbol, ¿verdad? Este árbol seco, cercano a la trampa de pájaros, y detrás de ese árbol, después de unas casitas, está la iglesia, ¿verdad? Igual, ¿cómo se llama? Su techo nevado. La misma relación, ¿verdad? De ese hilo, o la misma línea diagonal, se puede ver desde la iglesia hacia la gente que está en el río, ¿verdad? Entonces, la lectura que se ha hecho de esta pintura es precisamente que la trampa para pájaros no tiene que ver con los pájaros, sino que tiene que ver con la población de inocentes, ¿verdad? Que están en este pueblo, ¿verdad? Hay también un hilo invisible de un sujeto anónimo que está en la iglesia vigilando lo que hacen los ciudadanos para eventualmente atraparlos, ¿verdad? Claramente el autor, ¿verdad? El pintor no podía dar una visión directa, ¿verdad? Crítica sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, porque si no, pues lo mataban, ¿verdad? Lo torturaban y lo mataban. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Aquí el ejercicio creativo es muy difícil de determinar, ¿verdad? No es sino a través de lecturas o de ya, ¿verdad? De expertos en la materia que se ha logrado dar una interpretación, digamos, más a profundidad de esta obra de arte. Pero aquí uno puede ver, digamos, ese ejercicio de creatividad que tuvo ¿verdad? El creador, que al mismo tiempo era necesario para establecer una crítica sin que la iglesia lo notara, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo interesante, me parece muy interesante lo que hace Peter Bruegel. No es la única pintura, ¿verdad? Que él desarrolla como con esta temática, de hecho se puede notar en otras varias. Y yo los invito a que también vean algunas de las otras pinturas de él. Bien, ¿qué tiene que ver la creatividad y la vida saludable? Bien, bueno, es la capacidad, tiene que ver con la capacidad para sobreponerse al fracaso, ¿verdad? Al dolor y a la frustración. Habíamos dicho que nosotros somos una narrativa, ¿verdad? Somos un relato. Nosotros continuamente estamos o debemos resignificar lo que somos y cuestionar también el concepto de identidad personal, que no es un concepto limitado, ¿verdad? Porque pensar en, bueno, soy así, ya sea, porque sí, porque me lo han dicho toda la vida,
Pero si esa concepción o si esa identificación es problemática para ustedes mismos, sería propicio, digamos, reconocer la necesidad de cambiar esa narrativa, ¿verdad? De cambiar ese relato, precisamente para alcanzar, digamos, un bienestar. Es una actitud vital orientadora. El lenguaje es eso hasta para nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, en este contexto, ¿verdad? Sobreponerse al dolor, a la frustración, al fracaso, la reelaboración de un pasado traumático, las expectativas que tenemos sobre el futuro, ¿verdad? Casi que nuestra, nuestro móvil de existencia está determinado por la historia que nos contamos todos los días. ¿Verdad? El uso del lenguaje, las narrativas que utilizamos para darnos a nosotros mismos significados. Bien, esto es muy importante. Ok, ya hablamos un poquito de la literatura. Esto ya lo vemos. Aquí algunos acercamientos de los que ya hablamos. Aquí está el Cipersonet, el helicóptero. Vean que leer, ¿verdad? Leer, hay como dos conceptos de leer, ¿verdad? Una forma de leer es simplemente reconocer los signos en la superficie del libro, ¿verdad? O en la superficie digital. Es como una lectura superficial. Pero leer, en su segunda concepción, es activar procesos de significación sobre los signos que yo estoy reconociendo. Es decir, interpretar, es decir, imaginar, es decir, darle significaciones a lo que yo estoy leyendo. Es, como dice acá, activar sobre el texto los propios procesos de significación. Una lectura significativa, ¿verdad? Es la que se ajusta a la segunda concepción de leer, ¿verdad? No a la primera. Que nada más es como, ¿verdad? Leer, reconocer los signos. Ok, sí, es lo que dice. No, sino que la lectura profunda es aquella verdadera, por decirlo de alguna forma. La lectura significativa es la lectura profunda. Sí, hay que reconocer, ¿verdad? Que el texto no es un reflejo verdadero del mundo, ¿verdad? El lenguaje es una creación humana, por tanto no es reflejo directo de la realidad. Se construye de acuerdo a una perspectiva particular, ¿verdad? Esto lo podemos ver en cualquier texto. Volvamos a las películas de Marvel, ¿verdad? Hay una perspectiva particular. Volvamos a RRR, hay una perspectiva particular, anticolonialista en ese caso. Volvamos a Cipersonet, ¿verdad? También hay una perspectiva, hay un sistema de creencias ahí sobre lo que es la literatura, que se contrapone a nociones tradicionales. Volvamos a la pintura de Peter Bruegel, hay una perspectiva particular, ¿verdad? También. Entonces el texto, ¿verdad? No se aleja de eso, ¿verdad? Tiene también, reproduce sistemas de creencias ideológicos, entre otros. Y hay una toma de posición respecto a la complejidad del mundo o a una posición sobre distintas temáticas sociales, ¿verdad? Bien, ese es otro ejemplo, ¿verdad? De texto literario. Este es el microcuento más pequeño que tiene registro en la historia. Es de un escritor eh, llamado Augusto Monterroso, ¿verdad? Lo interesante de este cuento y que permite sostener la idea de que la lectura es plurisignificativa es el hecho de que precisamente tiene multiplicidad de interpretaciones, inclusive siendo un texto tan pequeño, ¿verdad? Porque a partir de su lectura podemos hacernos distintas preguntas, ¿verdad? Dice así el texto, ¿verdad? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Vean que es una lectura abierta, porque si nos preguntamos quién despertó, bueno, no sé ustedes que cuando leen, digamos, este extracto, qué piensan, ¿verdad? ¿Qué imaginan, ¿verdad? Si imaginan al dinosaurio despertando o si imaginan algún otro tipo de personaje. Lo cierto del caso es que es una lectura abierta, ¿verdad? Porque no sabemos exactamente quién despertó, si fue el dinosaurio o si fue otro personaje, ¿verdad? Que despertó y descubrió que el dinosaurio todavía, o sea, que durante un periodo prolongado de tiempo aún estaba ahí, o sea que antes de despertar el dinosaurio tuvo que haber estado ahí, no sabemos por qué, y estaba allí, ¿dónde? ¿Verdad? Entonces hay un montón de preguntas
que surgen, ¿verdad? A partir de esto, que es un microcuento, ¿verdad? Un texto muy pequeño. Y que evidencia, digamos, la riqueza que tiene la literatura en cuanto a la producción de significados. ¿Verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos de la lectura del dinosaurio, ¿verdad? En uno vemos que dice, bueno, cuando despertó, y en primer plano aparece un niño, ¿verdad? Y después dice, el dinosaurio estaba allí, y nos damos cuenta que desde esta lectura es un dinosaurio de juguete, ¿verdad? Es el móvil de un niño, de un bebé, probablemente de un niño pequeño. Vean que aquí la significación pudo ser o es completamente diferente a lo que pensamos en un primer momento, ¿verdad? La primera vez que yo leí este texto, reconocí como protagonista al dinosaurio, ¿verdad? Para mí quien despertó fue el dinosaurio. Pero en esta lectura, quien despertó es otro personaje, ¿verdad? Y el dinosaurio no es digamos, el ser el ser vivo de hace no sé cuántos millones de años, sino que es un juguete, ¿verdad? Es verosímil esta lectura también. Vean el segundo cómic, reinterpreta completamente también ¿cómo se llama? Los significantes. En este caso, quien haya despertado y también el dinosaurio. Y vean que aquí se puede notar también una crítica de tipo de política. Bueno, aquí sabemos que despertó un señor, ¿verdad? En Cuba, ¿verdad? Lo reconocemos tal vez por su fisonomía y también por la Virgen que está acá. Y luego sabemos que es de Cuba por la imagen de Fidel Castro, ¿verdad? Y que se acompaña, ¿cómo se llama? Sí, que se acompaña del texto el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces vean que aquí el dinosaurio es Fidel Castro y quien despertó es un ciudadano cubano, ¿verdad? Aquí hay una crítica directa también contra la revolución cubana, ¿verdad? Cuya cabeza era Fidel Castro. También el texto se ha leído como crítica hacia el PRI, que es el Partido Revolucionario en México, que ha sido uno de los partidos con mayor predominancia en el poder de México desde la Revolución Mexicana, y al que popularmente se le llama también el dinosaurio, ¿verdad? Entonces es otra lectura. Vean que en el otro, en el cómic final, hay otra interpretación, ¿verdad? El dinosaurio ya no sería el personaje político ni el juguete, sino la industria este, contaminante capitalista por ejemplo, en empresas como McDonald's, ¿verdad? O en las fábricas, donde vemos el smog que sale de la ciudad. Y es una persona de la calle quien está despertando y reconociendo que es un dinosaurio, también que ha prevalecido desde hace tiempo. ¿Verdad? Porque también el sema, digamos, del dinosaurio es de algo arcaico, ¿verdad? Perteneciente a un pasado remoto, ¿verdad? Entonces, en sí mismo representa esa crítica, ¿verdad? Sobre todo en los últimos dos, las últimas dos historietas. Ok, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Todo bien? Ok. Bien, lengua y poder, como ya hemos visto, pues hay una cultura dominante, hay un discurso dominante que se contrapone a discursos contraculturales o subculturales o discursos alternativos, ¿verdad? Esto lo hemos visto ya en capítulos anteriores. El humor, la literatura, el juego y el arte, a través del pensamiento divergente, lo que hacen es contraponerse al discurso dominante. En muchos casos, ¿verdad? En otros casos, más bien se ajusta al discurso dominante. Bien, el discurso autoritario tiene que ver con esa percepción del lenguaje directa de la realidad, ¿verdad? Limita los signos y el lenguaje. Mientras que los discursos subalternos lo que hacen es ampliar las posibilidades de significación. Dice acá esta cita, el lenguaje es el medio para enfrentar cualquier orden autoritario. Efectivamente, ¿verdad? Es a través del lenguaje que cuestionamos en los espacios que sean, ¿verdad? En las redes sociales, en los espacios familiares, en los espacios universitarios, en los espacios de trabajo, etcétera. Es a través del lenguaje que estamos resignificando
y enfrentando también, ¿verdad? El orden hegemónico o los autoritarianos. Ok. Bueno, aquí recapitulando algunas cosas, ¿verdad? Las nuevas narrativas. Eh, Vean que el lenguaje tiene que ver con el pensar, con el hacer y con el ser, ¿verdad? No solamente en orden colectivo, sino también individual. Un poquito de lo que hablamos de que tenemos una propia narrativa, ¿verdad? Los relatos de nosotros mismos, en, en concordancia con los relatos colectivos, ¿verdad? De lo común, alternativos o del orden social. Es a través del lenguaje que generamos realidades alternativas, que potenciamos nuevas identidades, nuevas percepciones sobre la realidad. La literatura, como bien menciona acá, es útil para reescribir y releer lo dado como real. Tiene ese potencial transformador de la realidad social. Bien, voy a pasar esto. Bueno, esto también lo mencionamos un poquito, ¿verdad? Las narraciones personales, los relatos de la vida. Está bien con eso. Bien, muchachos y muchachas, entonces en cuanto a contenido, quedaríamos hasta acá. Entonces haríamos un espacio de preguntas o de comentarios que ustedes tengan relacionados con el capítulo 4. Y si no, pues entonces quedaríamos hasta acá. Y mucho gusto. ¿Verdad? Si son estudiantes de mi entorno, bueno, igual de igual forma, si no lo son, ¿verdad? Recuerden que está abierto el espacio de foro de dudas y el correo para que ustedes puedan utilizarlos y plantear allí sus inquietudes, sobre todo con el proyecto 3, ¿verdad? Que es el que se habilitará la próxima semana. Bien, entonces igual voy a estar por acá en caso de que tengan alguna duda. Si no la tienen, entonces tienen el permiso para salir de la reunión. Listo, nos, nos vemos. Muchas gracias, profe. Hasta la Bueno, próxima. con gusto. Interesante la clase de hoy. Ah, buenísimo, qué dicha.